La primera parte es con respecto a la primera imputación. Vamos a ubicarnos, señor magistrado, en la fase de ejecución del servicio. Fíjese, ¿qué dice el Ministerio Público o qué se dice de mi defendido? Se señala de que mi defendido, en su calidad de gerente municipal de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, presentó la carta 012-2011 de fecha 1 de junio del año 2011, dirigida a la empresa Luz del Sur, en la que presentó o acreditó al ingeniero de la empresa Orión, el señor Wilmer Carreño Chávez, antes de la suscripción del contrato. Y el Ministerio Público, con respecto a la imputación, ¿qué señala? La finalidad de esta presentación de la carta, según la teoría del caso, el Ministerio Público, que es la primera imputación contra mi defendido, fue otorgar mayor tiempo en cuanto a la ejecución del servicio a favor de la empresa Orión. Eso dice Fiscalía. Nosotros, ¿qué prometemos con respecto a esta imputación, señor magistrado, demostrar en este plenario? Lo primero que nosotros vamos a demostrar, su señoría, es de que mi defendido, el señor Carlos Alberto Tronco Paucar, empezó a laborar en la Municipalidad Distrital de Santa Anita el 1 de junio del año 2011. Y eso se va a demostrar cuando se oralice en su oportunidad la resolución de alcaldía 0085-2011 de fecha 1 de junio del año 2011. ¿Y por qué quiero empezar con esta parte? Porque esto va a ser muy importante, señor magistrado. Fíjese, nosotros vamos a demostrar que cuando mi defendido ingresa a laborar como gerente municipal de la Municipalidad Distrital de Santa Anita el 1 de junio del año 2011, ya para empezar, el proceso de selección o adquisición ya se había llevado a cabo. Mi defendido no ocupó ningún cargo, no fue miembro del comité especial, ni mucho menos participó en la elaboración y aprobación de las bases. Entonces, con ello vamos a demostrar, señor magistrado, ni mucho menos, perdón, dio la conformidad del servicio. Por lo tanto, con ello vamos a demostrar de que recibe mi defendido el mismo día, señor magistrado, y esto es elemental, esto es muy importante y aquí quiero llamar su atención. El mismo día que se presenta la carta, 1 de junio del año 2011, ante la empresa Luz del Sur, y con ello el Ministerio Público señala de que mi defendido habría obtenido un pacto colusorio, ese mismo día recién mi defendido ingresa a laborar a la Municipalidad de Santa Anita. Entonces, ¿cuál sería la lógica, señor magistrado, de que mi defendido, en su calidad de gerente, el mismo día que ingresa por la puerta de la Municipalidad de Santa Anita, ese mismo día se habría supuestamente coludido con algún representante de la Municipalidad de Santa Anita, ya que esa carta, quiero ser muy enfático en esto, señor magistrado, fue dado con fecha 1 de junio del año 2011, fecha en que ingresó recién a laborar mi defendido como gerente municipal. Por otro lado, señor magistrado, ¿qué señala el Ministerio Público? El Ministerio Público dice, no, que lo que pasa es que con esta presentación de la carta habría existido un pacto colusorio entre el gerente con el representante de la empresa Orión, específicamente con el ingeniero, el señor Wilmer Carreño Chávez, quien fue acreditado a través de esta carta ante la empresa Duleson sin aún existir alguna firma del contrato. Eso es lo que dice la Fiscalía. Pero, su señoría, acá la defensa quiere resaltar lo siguiente y quiere también acá señalar algo que es elemental para su judicatura. Fíjese, resulta que este señor Wilmer Carreño Chávez, para empezar, señor magistrado, no está siendo acusado conjuntamente con mi defendido. O sea, la persona, el extraneus, el ingeniero de la empresa Orión, a que supuestamente mi defendido se habría coludido, habría obtenido un pacto colusorio a efecto de presentar esta carta ante la empresa Luz del Sur y de alguna forma otorgarle más tiempo a la ejecución del servicio, no ha sido comprendido en este juicio oral. Y mucho menos, señor magistrado, también aquí quiero resaltar, incluso ha sido ofrecido como testigo por parte del Ministerio Público a efecto al menos de que el Ministerio Público le pregunte siquiera si conocía a mi defendido, el señor Carlos Alberto Tronco Paco, ni siquiera lo ofreció como testigo. Entonces, ¿de qué manera el Ministerio Público va a poder demostrar de que mi defendido, en su calidad de gerente, el primer día, en cuanto al ejercicio de su labor, habría realizado algún pacto colusorio con algún trabajador de la empresa Orión
cuando el Ministerio Público no solamente no lo ha comprendido en este juicio oral, ni mucho menos lo ha ofrecido como testigo. Y para terminar con esta parte, señor magistrado, y empezar con la segunda, y ahí ya concluyo porque voy a ser muy concreto en mi alegato de apertura, eh, esta función de acreditar o de presentar la carta ante Luz del Sur, lo único que motivó fue para que se vayan realizando las gestiones, ¿no? Administrativas. No fue para ninguna ejecución del servicio, porque aún todavía no se había firmado ningún contrato. Eso escapa de la competencia de mi defendido en su calidad de gerente. Y mucho menos, señor magistrado, hemos escuchado por parte del Ministerio Público y mucho menos por parte de la Procuraduría de que esa presentación de la carta ante la empresa Luz del Sur, antes que se firme el contrato entre la municipalidad y la empresa Orión, de alguna forma haya originado algún tipo de penalidad en contra de la municipalidad, ya que no olvidemos, señor magistrado, que la misma Procuraduría ha señalado en este plenario, en su alegato apertura, de que no existe ningún daño patrimonial, sino el daño que ellos están postulando es un daño extrapatrimonial. ¿Sí? Ese es con respecto a la primera imputación. Segunda imputación y última, señor magistrado, y con esto ya concluyo. Fíjese, ¿cuál es la segunda imputación contra mi defendido? Es de que en su calidad de gerente de la Municipalidad de Santa Anita, habría firmado un acta de acuerdo con fecha 7 de junio del año 2011, es decir, 6 días después que ejerció o que empezó a laborar como gerente municipal. Y esa acta lo firma mi defendido en su calidad de gerente municipal de la Municipalidad Distrital Santa Anita. ¿Con quién? Con el representante de la empresa Orión. Eso fue al día siguiente de la firma del contrato. Y frente a esto, ¿qué ha señalado el Ministerio Público? El Ministerio Público señala, no, de lo que se trata o esa acta tuvo como consecuencia, dale un mayor tiempo en cuanto a la ejecución del servicio a la empresa contratista. Esa es la postulación que hace el Ministerio Público con respecto a esta acta. Y lo que postula, por otro lado, es, a pesar que no ha señalado la base legal, señala que esta acta que se firma al día siguiente de la suscripción del contrato es que no contó ni con un informe técnico ni con un informe legal. Pese, insisto, señor magistrado, porque esto es elemental, no ha señalado cuál sería la base legal que obligaba justamente al gerente municipal en cuanto a esa suscripción del acta a contar con algún informe técnico o algún informe legal. Fíjese, lo que nosotros vamos a postular en este plenario, señor magistrado, y lo que nosotros vamos a señalar o querer demostrar en este plenario, es de que, ¿por qué se firmó esta acta al día siguiente de la suscripción del contrato? Es que lo que pasa, señor magistrado, y vamos a demostrar en el plenario, no había presupuesto para atender este servicio, ya que en esa época, señor magistrado, se encontraba vigente el decreto de urgencia 012-2011, de fecha 31 de marzo de ese mismo año, es decir, 2011. ¿Y qué señalaba ese decreto de urgencia? Que los incentivos a los gobiernos locales estarían disponibles recién en el mes de septiembre. Es por eso, señor magistrado, de que al día siguiente de la firma del contrato, a efecto justamente el gerente de evitar algún tipo de penalidad en contra de la municipalidad con respecto a que una vez que la empresa concluya con el servicio y la municipalidad no puede retribuirle el pago por dicho servicio, se pactó, señor magistrado, que a partir del 18 de julio de ese mismo año 2011, es decir, unos días más, recién se realice la ejecución del servicio. ¿Por qué? Porque no había plata, no había dinero. Y otro punto importante, señor magistrado, y ya estoy concluyendo. Lo que esta defensa va a demostrar en este plenario es de que esta acta que firmó mi defendido configuró una posición justificante en cuanto a su celebración, teniendo en cuenta de que el certificado de crédito presupuestario, que es la nota número 000429, que en su oportunidad será oralizado, señor magistrado, usted va a poder advertir de que recién se realizó en el mes de septiembre. O sea, y acá cabe hacernos la pregunta, ¿cómo es posible que esta certificación de crédito presupuestario recién se dé en el mes de septiembre, cuando ya el servicio se había dado muchos meses antes, cuando ya se había realizado muchos meses antes? Y con eso vamos a acreditar de que justamente no había presupuesto para cubrir este servicio que se había realizado. Con respecto al punto que ya la vez pasada la Contraloría en la sesión anterior señaló. Fíjese qué pasó acá, señor magistrado. Por estos mismos hechos que le están imputando a mi defendido, ya sea por la carta que presenta la empresa Luz del Sur ante la firma del contrato y por el acta que firma justamente con el representante de la empresa Orión un día después de la firma
del contrato. Por estos hechos, el procurador que señaló de que algunos funcionarios ya habían sido sancionados administrativamente, pero también adelantó, señor magistrado, en su alegato, en su locución, el procurador, de que en algunos casos salió desfavorable para la Procuraduría. Pero yo quiero ser más preciso. Lo que esta defensa va a demostrar, señor magistrado, de que estos dos hechos, estas dos imputaciones que le he señalado de manera muy concreta, por el cual se le está juzgando a mi defendido, ni siquiera, y esto es algo elemental, señor magistrado, constituyen una falta administrativa. ¿Por qué? Porque ya el Poder Judicial, señor magistrado, se ha pronunciado con respecto a este tema. En su oportunidad, señor magistrado, cuando se oralice la sentencia de fecha 13 de noviembre del año 2017, emitida por el 28º Juzgado de Trabajo Permanente de Lima, recaía en el expediente 7124-2014, en el cual declara fundada la demanda interpuesta por el señor Carlos Alberto Troncos Paucar contra la Contraloría General de la República. Sobre estos mismos hechos, ahí se va a poder advertir, señor magistrado, de que de alguna forma la sanción interpuesta por mi defendido quedó sin efecto legal. Y esa sentencia que le estoy señalando, señor magistrado, en el cual ya el Poder Judicial, justamente en dicho juzgado, en el cual ni siquiera señala de que mi defendido cometió alguna falta administrativa, fue confirmada justamente por la resolución número 25, de fecha 3 de mayo del año 2019, emitida por la novena Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima. Y no solamente eso, señor magistrado, sino la Contraloría llevó este caso a la Corte Suprema de la República mediante recurso de casación. Y ya también la primera Sala de Derecho Constitucional y Social, señor magistrado, transitoria de la Corte Suprema de esta digna república, con fecha 15 de diciembre del año 2020, que su oportunidad será oralizado, rechazó el recurso de casación interpuesto contra la Procuraduría. Es decir, señor magistrado, como usted va a poder advertir en su oportunidad, ni siquiera los hechos que son materia de acusación contra mi defendido constituye alguna falta administrativa. Por eso que esta defensa, señor magistrado, va a postular, reiterando justamente mi locución inicial, la insuficiencia probatoria con respecto a las dos imputaciones contra mi defendido, y en su oportunidad solicitaremos para que su digno despacho emita un presupuesto absolutorio, ¿no? Y al igual también que un presupuesto de infundabilidad de la pretensión indemnizatoria que presentó la defensa del Estado. Señor magistrado, esta defensa terminó con su alegato de apertura. Si me permite, en 2 o 3 minutos puedo realizar mi sección de prescripción que esta defensa ha presentado. Puede hacerlo, señor abogado. Continúe. Muchas gracias, señor magistrado. Fíjese, voy a ser muy puntual, señor magistrado. A mi defendido le están imputando, como le dije, dos hechos. Un hecho por justamente haber presentado la carta 012-2011 de fecha 1 de junio del año 2011 dirigida a la empresa Luz del Sur, por el cual acreditó justamente al ingeniero de la empresa Orión, el señor Wilmer Carreño Chávez, ante la firma del contrato. Esa es la primera imputación, fecha 1 de junio del año 2011. Y la segunda imputación es por el acta que ya he señalado también, señor magistrado, que es de fecha 7 de junio del año 2011, ¿no? En el cual esa acta se firma al día siguiente del contrato y en el cual, según la teoría del Ministerio Público, habría facilitado un mayor tiempo en cuanto a la ejecución del servicio a favor de la empresa. Lo que nosotros postulamos, señor magistrado, en esta sección de prescripción es, a ver, tomando justamente como referencia el artículo 364 del Código Penal, que establece justamente el delito de colusión simple, que es el delito por el cual el Ministerio Público ha postulado en su requerimiento acusatorio, y tomando como referencia, señor magistrado, la ley 29758, que en su momento estaba vigente, que regulaba justamente este delito y que ha sido tomado también por el Ministerio Público en su requerimiento acusatorio, señala en el delito de colusión simple como pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. ¿Sí? Tiene una pena no mayor de 6 años. Posteriormente, señor magistrado, con respecto al delito de negociación incompatible que está postulado como delito alterno, en el artículo 399, encontrándose vigente en el momento de los hechos la ley 28
355, que es también señalado por el Ministerio Público en su requerimiento acusatorio, este delito tenía la misma pena que el delito de colusión simple. Fíjese, señor magistrado, tenía una pena no menor de 4 ni mayor de 6 años. Es decir, ambos delitos tienen una pena no mayor de 6 años. Y esto es elemental, señor magistrado, fíjese. Nosotros hemos señalado en nuestra sección de prescripción, hemos citado el recurso nulidad 1804-2022, donde la Corte Suprema, mediante la Sala Penal Transitoria, ya se ha pronunciado con respecto al delito de colusión simple. Ha señalado justamente de que como este delito, señor magistrado, no atenta contra el patrimonio del Estado, por lo tanto, aquí no se puede aplicar la duplicidad con respecto al plazo de la prescripción. Aunado a ello, señor magistrado, aunado a ello, también hemos citado lo que la Corte Suprema ha señalado a través de la Sala Penal Permanente en el recurso 123-2021 con respecto al delito de negociación incompatible, que ha señalado que aquí tampoco la dúplica procede porque no estamos frente a un delito que de alguna forma atente contra el patrimonio estatal. Entonces, aunado a ello, señor magistrado, haciendo una operación matemática de manera muy sencilla, si justamente la pena a imponerse de ambos delitos es 6 años, más la mitad de estas serían 3, realizando una prescripción extraordinaria en base a lo que nos señala el artículo 80, perdón, en base justamente a lo que nos señala el Código Penal en cuanto a la prescripción extraordinaria, estamos hablando de una pena de 9 años. Aunado a ello, señor magistrado, con respecto a la nueva modificación que ha habido, de que señala que el artículo 84 del Código Procesal Penal, de que en ningún modo la suspensión con respecto a la prescripción de la acción penal No lo escuchamos, puede abogado. ser mayor a un. Entonces, sumado ello, haciendo una operación aritmética sencilla, magistrado. Perdón, señor magistrado, ¿me escuchó? No, se entrecortó. Estaba usted Disculpe. en la modificación, no, en el artículo 84 del Código Penal. Sí, no, le decía, señor magistrado, disculpe, tomando como referencia justamente la prescripción extraordinaria, que se suma la pena mayor más la mitad de esta serían 9 años. Aunado a ello, señor magistrado, teniendo como referencia la modificación que se ha realizado con respecto al artículo 84 del Código Procesal Penal, que señala justamente de que la suspensión de la prescripción de la acción penal no puede ser mayor a un año, estamos hablando de la formalización de la investigación preparatoria, estamos hablando de un plazo de 10 años. Entonces, señor magistrado, si sumamos justamente los 10 años con respecto a los hechos que he señalado, teniendo como base, señor magistrado, teniendo como base la fecha de inicio de ejecución del servicio que ha señalado el Ministerio Público, que fue al día siguiente de firmado el contrato, que es el acta de fecha 7 de junio, estamos hablando, señor magistrado, de que este caso ya habría prescrito, ¿no? En el año 2021. Es decir, en el mes de julio, específicamente el 18 de julio del año 2021, este caso ya habría prescrito. Estamos hablando de hace 4 años atrás, señor magistrado. Por lo tanto, de una manera muy concreta, señor magistrado, esta defensa solicita se sirva a declarar fundada nuestra excepción de prescripción, ¿no es cierto? Y se dicte justamente el sobrecimiento de la causa. Más aún, señor magistrado, más aún, que hemos citado justamente con respecto al delito de colusión simple y con respecto al delito de negociación incompatible, dos jurisprudencias, la Corte Suprema, que ya se ha pronunciado que no existe duplicidad, aunado a ello que ya también la Procuraduría ha señalado, señor magistrado, de que está postulando en este juicio oral un daño extrapatrimonial, no patrimonial, es decir, está corroborando justamente esta tesis de la defensa de que no existe ningún prejuicio en contra del Estado. Por todo ello, señoría, esta defensa ha concluido. Muchas gracias. Bien, correcto. También hemos recibido un escrito de la defensa de Chanco Ramos, y también está deducido por ejecución. Por lo tanto, vamos a conceder la palabra al abogado para que nos oralice sobre su solicitud. Defensa Chanco Ramos.
Bien, son las únicas excepciones que han planteado las defensas, tanto de